Buenos días a todos y a todas. Esperemos que se encuentren muy bien, cuidándose, cuidando a los suyos. Arrancamos con esta segunda clase. En un principio, retomando los conceptos fundamentales que se vieron en la clase número 1 con Carolina, tales como la clase escolar, las decisiones preclase, en clase y pensar la clase. Para abordar estos conceptos, les voy a dar una actividad donde en el blog les subiré un video y después contestarán unas breves preguntas para corroborar que realmente les haya quedado en claro esos conceptos básicos de la primera clase. Ya adentrándonos en esta que es la segunda clase, voy a dar una presentación de los temas. En un principio abordaremos temas como la selección, secuenciación y organización de los contenidos. En la segunda parte veremos el método como vínculo entre el contenido y el sujeto que aprende, la construcción metodológica, métodos y recursos didácticos. Todo esto lo abordaremos a través de dos bibliografías que preparé para esta clase de las autoras Gloria Edelstein y Stella Coles. Arrancamos con el primer texto sobre la programación de la enseñanza. Como bueno, ya recién bien les planteé, es de Stella Coles, ella es su autora. Arrancamos viendo lo que es la enseñanza misma. ¿Qué es la enseñanza? Es una acción intencional y metódica. Toma decisiones por parte del profesor, anticipación de las acciones y el ambiente del aprendizaje. Comunicar las intenciones educativas, adaptar el trabajo pedagógico a las características culturales y de contexto. Ahora bien, en base al planeamiento educativo, ¿cómo se da? ¿Dónde? ¿Dentro de qué? Se da dentro de un sistema, obviamente, como ya todos ustedes saben. En un primer, se divide en niveles. ¿Cuáles son esos niveles? Arrancamos por el nivel nacional, para pasar al nivel jurisdiccional, luego por el nivel institucional, y por último el nivel áulico. Ahora bien, ¿qué se plantea en cada uno de esos niveles? Arranquemos de abajo para arriba, ¿sí? Como si estuviésemos en una pirámide, donde el primer nivel es el nuestro, es el áulico. ¿Qué se imparte allí? Se imparte un plan de clase dividido en unidades con contenidos, para seguir nuevamente en el nivel institucional. Ahora, en el nivel institucional, como ya sabemos bien, ¿qué se planifica? Se planifica un PEI, Proyecto Educativo Institucional. A nivel jurisdiccional se bajan lineamientos curriculares jurisdiccionales. Y del mismo modo, a nivel nacional, lineamientos curriculares, que abarcan obviamente toda la nación. Ya sabemos, los diseños curriculares, donde están explícitos cada contenido, cada ítem que cada provincia va a impartir. Con respecto a la programación y planificación, lo tomamos como una herramienta de trabajo, como una formalidad del sistema. ¿Cuáles son los componentes de este planeamiento educativo? Nos preguntamos la justificación a través del por qué. Luego continuamos con un marco teórico donde nos preguntamos de qué perspectiva vamos a hablar en ese planeamiento, para seguir por los objetivos y nos preguntamos el por qué. Luego con los contenidos,
que sería la pregunta básica. ¿Qué es lo que voy a impartir? Basados en un marco metodológico, con estrategias de enseñanza y a través de actividades. La pregunta fundamental acá es el cómo. Luego nos diremos que lo realizaremos en un ambiente a través de recursos y para finalizar estos componentes de un planeamiento educativo nos referiremos a la evaluación. Cómo se valora todo lo que ellos han aprendido. Arrancamos con una breve descripción de los que son los componentes. ¿Qué es la justificación? La justificación se refiere a las cuestiones que fundamentan el proyecto, o sea, las finalidades educativas. Seguimos con un marco teórico. ¿Qué es un marco teórico? Se preguntarán. Son los conceptos que otorgan una perspectiva a ese proyecto. Seguimos por los objetivos. ¿A qué se refieren? Se refieren a los aprendizajes que se busca lograr en esos alumnos y alumnas. Y su función principal es orientar la programación en la selección de contenidos, actividades y estrategias. Ahora bien, parte fundamental. ¿Qué son los contenidos? ¿Sí? Se preguntarán. Muy bien, los contenidos es aquello que engloba, es un conjunto de conocimientos, habilidades y destreza enfocados en conseguir uno o varios objetivos relacionados con la enseñanza y cómo complementar esas competencias educativas. ¿Sí? Los contenidos. Podemos hablar de su selección. ¿Para qué seleccionamos contenidos? Definir prioridades, delimitar alcances y niveles de profundidad, para decidir qué tipo de información incluir, escoger dimensiones de análisis de los distintos temas. Por eso es fundamental cuando organizamos, cuando proyectamos, cuando planificamos la selección de contenidos. Seguimos con una secuenciación de esos contenidos. ¿A qué se refiere? ¿Qué nos dice la secuenciación? Es una decisión compleja que resulta de criterios vinculados a la estructura lógica del conocimiento y de las ideas relativas acerca de ese proceso, por el cual el alumno va a aprender o a acceder a un tipo de conocimiento en particular. Por último, nos referimos a la organización de esos contenidos. Se refiere a la determinación de formas de relación horizontal entre contenidos en vistas a promover la integración de los aprendizajes por parte de los estudiantes. Esto sería como una jerarquización de todos los contenidos. ¿Vamos bien? ¿Seguimos? ¿Avanzamos? Seguimos con el tema de... vamos a pasar ahora a lo metodológico. Marco metodológico. ¿Qué es para ustedes construir metodología? ¿Cuál es la diferencia entre construcción didáctica, construcción metodológica y configuración didáctica? Tómense unos minutitos, piénsenlo y volvemos. Esta temática la vamos a abordar a través del texto de Gloria Edelstein. Este texto de Gloria está recuperado de un libro donde nos indica toda la Biblia, sería la Biblia en el libro Corrientes Didácticas Contemporáneas. Es un capítulo, es el capítulo número 3 que se encuentra en este libro, denominado Un capítulo pendiente, el método en el debate didáctico contemporáneo. Ahora bien, dentro de este texto tenemos dos definiciones muy importantes. La primera
la da Díaz Barriga. Y él nos dice que el método implica una articulación entre el conocimiento como producción objetiva y el conocimiento como problema de aprendizaje. Si partimos de una segunda definición, según Gimeno Sacristán, podemos decir que el método no es un elemento didáctico más, expresa una síntesis de opciones. Retomamos con lo que es el método, la metodología, y decimos en este texto que existe un polisema de los términos método y metodología. Arrancamos con método. El problema metodológico en la construcción de la didáctica resulta un desafío, ya que ha existido una ausencia de debate sobre este tema en las últimas décadas. Vamos a hacer como un raconto de lo que era el método en épocas pasadas y lo que se da actualmente. Hablar de método y hacer referencia a lo metodológico da cuenta de la necesidad de realizar un recorrido histórico, como bien recién les había adelantado, para avanzar en la comprensión de cuáles son las razones para el empleo de estos términos de manera indistinta. ¿Qué es construir metodología? Será el objetivo central de esta parte para intentar dar respuesta a estas preguntas disparadoras que yo les hice en un principio. En la primera mitad del siglo XX había permanentes referencias al papel que desempeña lo metodológico en la actividad pedagógica. Desde su origen, con Comenio, el método de enseñanza se presentó como único, sin considerar los diversos elementos estructurales que intervienen en el mismo. Métodos son construcciones elaboradas sobre la base de múltiples experiencias educativas concretas. Se dan distintos tipos de métodos. Seguramente ustedes los habrán visto, los habrán escuchado nombrar. Yo les voy a nombrar así los 4 fundamentales, los 4 más importantes métodos que había en esa primera mitad del siglo. Hoy todavía existen este tipo de métodos. Por ahí no son tan muy visualizados, pero existen. Uno seguramente que lo deben tener muy en mente es el método Montessori. Otro es el método de Crowley. Seguimos por el método de proyectos Kilpatrick. Y por último, el método de trabajos libres en grupo denominado Cousinet. Les pido por favor, si pueden para la clase próxima, me traigan bien detallado a qué se refieren estos métodos de trabajo, a qué se referían, a quién apuntaban, con quién trabajaban. Así les queda bien en claro a qué se referían estos métodos. Ya avanzado en el tiempo, aparece lo que llamamos la tecnología educativa. A finales de los 60 más o menos aparece esta corriente y genera una propuesta pedagógica, la cual impacta a las derivaciones didácticas que sostienen las reformas educativas de esos tiempos. Ya en la década de los 70 y los 80 se retoman elementos de la didáctica, tales como objetivos, contenidos, currículo, evaluación. Se incluyen nuevos elementos como son la transposición didáctica, el currículo oculto, una cultura académica, discursos en el aula. El método no se toma como una parte imposible de debate y revisión. Ya he llegado más cerquita
a lo actual, digamos, en la década fines del 80 más o menos, el método y la metodología de nuestra de nuestra autora, Edels, nos dice que no son simples procedimientos formales. El método implica una articulación entre el conocimiento desde una visión epistemológica objetiva y el conocimiento como problema de aprendizaje que tiene en cuenta al sujeto. Hace que cada campo del conocimiento elabore sus métodos particulares. Ahora bien, el contenido y el sujeto que aprende. Dos ítems fundamentales. Ninguna alternativa metodológica se escapa a estos dos elementos. Implica la imposibilidad de un modelo único, generalizable, permitiendo la aparición de una nueva categoría en el campo de la didáctica. La denominaremos construcción metodológica. Ahora bien, ¿por qué plantear lo metodológico como una construcción? Esta construcción metodológica no es absoluta, sino relativa. Se conforma a partir de la estructura conceptual de la disciplina y de la estructura cognitiva de los sujetos en situación de apropiarse de ella. Es una construcción de carácter singular. Del mismo modo, se conforma en ambientes particulares, en un contexto particular. Reconocer qué es lo fundamental. Reconocer al docente como sujeto que asume la tarea de elaborar una propuesta de enseñanza en la cual la construcción metodológica sea un acto creativo de articulación entre la lógica disciplinar, la apropiación por parte de los sujetos y las situaciones y contexto donde se entrecruzan. Por eso es muy fundamental la construcción metodológica. Ahora bien, terminando lo que es el planeamiento educativo, volvemos a la primera parte, nos quedaron pendientes un par de componentes del planeamiento o planificación. Nos quedan en el tintero actividades, ambientes y recursos y por finalizar la evaluación. Muy bien, por actividades es lógico lo que se programa, lo que se planifica. ¿Qué actividades voy a realizar en esa clase? Muy bien detalladas para tener una noción, una idea, una base de las actividades a realizar que profundizarán todo el marco de los contenidos y el marco metodológico. Pueden ser variadas, pueden ser en actividades grupales, individuales, un montón de actividades proyectadas. Con respecto al ambiente y a los recursos, se prevé que el ambiente sea dentro del aula o bueno, en este caso en lo que es un aula virtual, que ya sabemos a través de la pandemia no estaríamos realizando las actividades de manera presencial. Se prevé que sea un ambiente tranquilo, ameno, con recursos didácticos que pueden ser a través de videos, a través de actividades de previa lectura, actividades en foros, en este momento en lo virtual, ¿no es cierto? Y con respecto al último componente de esta programación, planificación, tenemos la evaluación. La evaluación de cómo se valora todo lo aprendido a través de las clases. Podemos evaluar de distintas formas, oralmente, escrito, a través de evaluaciones prefijadas, sincrónicas, acrónicas, y que obviamente como finalización de esa evaluación
se realiza a través de una numeración, una valorización de esa evaluación para saber precisamente todo lo aprendido. Muy bien, hasta acá llegamos con la clase proyectada para el día de hoy. Como refuerzo de todo lo visto, tendremos una actividad que se la subiré al blog, al aula virtual, con respecto a un foro de temas de ítems fijados por ustedes, donde tendrán una actividad que ya se las paso a comentar, a decir, que es con respecto a lo visto. Todo lo visto que hemos transitado en esta clase lo vamos a plasmar en ese foro, donde ustedes tendrán la posibilidad de comentarnos, de escribirnos cómo se sintieron y qué es lo que les quedó a ustedes como contenido principal. Si bien seguramente ya tienen experiencias en foros, lo ideal es que todos se lean, participen, colaboren con las dudas, con los inconvenientes que hayan surgido a través de esta clase. Espero que hayan entendido los conceptos básicos. Estamos abiertos a cualquier duda, cualquier inconveniente que tengan. Nos escriben a través del aula virtual. Tenemos foros que compartimos con ustedes en un principio, donde allí nos pueden mandar ya sea por correo privado, por correo interno, que bueno, siempre nosotras estamos atentas de cualquier llamado, así que trataremos de contestarle lo más pronto, lo más rápido posible, para que ustedes se sientan, volvemos a repetir, acompañados en todo este camino que estamos transitando juntos. Esperemos que se sientan bien, que se sientan cómodos. Les vuelvo a repetir, nos vemos la próxima. Cualquier duda que tengan, no duden en consultarlo. Cuídense mucho, sigan cuidando a los suyos. Nos vemos la próxima. Que sigan bien. Abrazos.